Hoy tenemos el grandísimo placer de que uno de nuestros alumnos de nuestra superformación avanzada de lectura y aprendizaje acelerado nos comparta un resumen con todo detalle de un libro que se ha leído en menos de una hora y que sin duda no te va a dejar indiferente. ¿Sabías que el 94% de los libros se pueden leer en menos de una hora comprendiendo el 100% de lo que estás leyendo? ¿Sabes qué pasa? Que la gran mayoría de personas terminan sus libros en varias semanas de lectura. Imagínate por un segundo que tienes un cubo de Rubik. ¿Cuánto tardarías en hacer un cubo de Rubik? Conocemos que hay gente que son capaces de hacerlo en menos de un minuto o incluso menos de 30 segundos. ¿Por qué? Simplemente porque saben hacerlo. Con los libros ocurre exactamente igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Al igual que el cubo de Rubik, tienen que enseñarte a hacerlo. Tienen que explicarte cómo hacerlo de forma adecuada. ¿Te gustaría ir un paso más allá? Y al igual que con los cubos de Rubik, aprender realmente a leer un libro de forma adecuada, aprender realmente a retener un libro de forma adecuada, ¿estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo. ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Has sentido que es un concepto abstracto que a veces se puede basar en algo material? Que incluso hay personas que tienen una noción diferente de lo que puede ser la felicidad para cada uno de ellos. Y al final lo importante es que llegues a dejar de sentirte infeliz, que encuentres cuál es para ti ese concepto, que llegues a valorar lo que realmente te hace pues tener esa sensación de ser mucho más activo, mucho más admirable a la hora de poder llegar a conseguir esas metas. Quizás para ti sea el éxito, quizás para ti sea rodearte de personas que te hagan sentir bien, o incluso llegar a tener ese éxito material y esa felicidad que va al final de la mano. Seguro que puede ayudarte este libro. Hoy quiero contarte el resumen de un libro que me ha llamado la atención, que ha sido muy curioso, sobre todo para entender qué es este concepto de la felicidad. De hecho lo tengo aquí para que puedas ver que, me lo he leído en formato físico. Es Felices, de Elsa Punset. Es una autora que todavía no había leído nunca, es la primera vez que la leo. Y me ha parecido muy curioso el hecho de cómo enfoca un poco este concepto a través del tiempo, no solamente desde el primer momento en el que los filósofos griegos y romanos tenían ese concepto de felicidad como algo, dependiendo del autor, ahora veremos para qué llegaban a entender y a hacer ver ese concepto de una forma distinta. Y también cómo, dependiendo de los países, de las zonas del mundo en las que nos encontremos, se tiene una noción diferente de lo que sería ese concepto de felicidad. Y además de eso, que a través de la historia, incluso hasta llegar a la actualidad, hay personas que tienen una noción y un concepto de felicidad que puede ser muy diferente a ti, o incluso se puede adaptar a tu propia visión de felicidad. Así que quiero que te quedes a este resumen, porque te voy a contar todos los detalles de este libro de Felices, de Elsa Punset. Así que vamos a por ello. Por cierto, suscríbete a este canal porque vamos a seguir subiendo resúmenes prácticamente todos los días sobre un montón de libros, y te va a ayudar muchísimo a que sigas aprendiendo, a que sigas viendo los detalles importantes de cada uno de ellos, y que incluso te llame la atención y que puedas también volver a verlo, volver a leértelo tú también, y que puedas sacar tus propias conclusiones. Así que te animo a que le des ahí abajo y que te suscribas. Lo primero que quiero contarte es ponerte en contexto, ¿no?, de este libro. Felices, de Elsa Punset, es como un viaje a través de la historia de lo que hasta el primer momento de que se tenía noción, ¿no?, de este concepto hasta el día de hoy, cómo ha ido cambiando, cómo han ido concibiéndolo esos filósofos, no solamente griegos y romanos, como te decía antes, sino también de la cultura china, que es muy curioso, ¿no?, cómo enfocan esa forma de ver la felicidad. Y que al final, como te decía al principio, no es un concepto que se base en lo material, que por ejemplo para los estoicos era un concepto que no solamente tenía que ver con ese sentimiento a nivel psicológico y mental, sino también con un completo estado de bienestar físico también, al final lo que ellos llamaban eudaimonia. Y para empezar un poquito, quiero ponerte en contexto, ¿no?, de la felicidad, por ejemplo, para Epicteto, que al final era un filósofo, digamos que se basaba un poco en llegar a controlar, en llegar a, valorar un poco lo que uno tenía control y lo que otro no tenía control. ¿A qué me refiero con esto? Que somos capaces de sufrir en exceso y no llegar a alcanzar esa felicidad cuando nos centramos en las cosas que no tenemos control respecto a las cosas que nosotros podemos controlar. Y una de las cosas que Epicteto marcaba como clave para llegar a conseguir esa felicidad
era pues no preocuparte por las cosas que no podías controlar, porque al final te generaban un, digamos, sufrimiento, y sí que te centrases mucho más en cómo respondes tú ante pues esas situaciones que no puedes controlar. Es mucho más fácil llegar a alcanzar esa felicidad sabiendo responder de una forma diferente a las cosas que realmente pues no puedes controlar, y que teniendo una actitud positiva pues te van a hacer que consigas ese estado de felicidad. Para seguir con esto, pues una de las cosas que, por ejemplo, te decía Sócrates, que era otro filósofo, pues era el hecho de que reflexionar un poco sobre todo el contexto de lo que nos puede suceder, no importa pues la situación que sea, argumentar un poco, ¿no?, el por qué sucede una cosa u otra, pues puede llevar a que no tomes decisiones precipitadas a la hora de que te pueda influir en ese concepto de felicidad, que puedas llegar pues a tomarte las cosas de una forma que te hagan pues eso, sentir bien, que no te provoquen una sensación negativa, y que al final pues puedas llegar a conseguir esa felicidad, pero reflexionando un poco, ¿no?, argumentando y siendo capaces de entender por qué suceden las cosas, y a partir de ahí pues que tengas esa capacidad de encontrar tu propia felicidad. Por ejemplo, otro filósofo como es Epicuro, pues se centraba en algo pues que a día de hoy está muy presente en la sociedad, y es el hecho pues de disfrutar de la vida, ¿no?, de centrarte un poco en el presente, de no estar pensando pues en lo que va a pasar mañana, en qué va a pasar pues en el futuro, sino que disfrutes del hoy, que no te preocupes pues por lo que puede acontecer más adelante, y que realmente pues seas capaz de disfrutar de ese placer, ¿no? Todos tenemos esa sensación de lo placentero, de lo que nos produce placer, pero sí que hay una cosa que, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención a la hora de cómo expone Epicuro el concepto de felicidad, y es pues que por un lado hay que disfrutar, hay que tener ese placer, ¿no?, pero no hay que dejarse llevar por los malos placeres, ¿no? Por ejemplo, el alcohol o, digamos, sustancias, ¿no?, que te puedan provocar pues esa sensación de evadirte de manera más artificial, ¿no?, que digamos que al final pueden generar incluso una dependencia, pues es una manera de entender el placer de otra forma, y que básicamente pues no es la forma más correcta, o no es el camino que, por ejemplo, Epicuro pues quiere transmitirte con su concepto de felicidad. Al final el placer pues se puede resumir pues en vivir buenas experiencias, en disfrutar un poco pues de un buen amigo, de disfrutar de momentos pues que se te quedan grabados siempre en el recuerdo. Seguro que cuando te estoy diciendo esto se te viene también a la mente pues algún momento que tú hayas vivido, que te haya producido esa sensación de satisfacción, que al final pues esos momentos también, ¿no?, y de la gente que te rodeas es lo que pues se puede considerar placer, hasta el punto de que puedas pues intentar repetir lo máximo posible ese tipo de experiencias, y a partir de ahí que sepas pues que ese concepto de felicidad también se basa en ese tipo de placeres, ¿no?, que no son algo que dependa de una sustancia, de una bebida que te produzca esa sensación, ¿no?, de placer, porque digamos merma un poquito tus propias capacidades. Por ejemplo, a lo largo de la historia pues hay otros autores, otros filósofos que han entendido pues el concepto de alcanzar la felicidad. Por ejemplo, Platón, pues una de las cosas que comentaba era el hecho pues de centrarte en una perspectiva que no sea tan racional, que te dejes un poquito llevar también por la emoción, y a partir de ahí incluso pues una de las herramientas que Platón recomienda y utiliza, ¿no?, para alcanzar esa felicidad, pues es el hecho de la música, ¿no?, de dejarte llevar pues por las emociones que te produce, por lo que tú sientes cuando escuchas una melodía, esas vibraciones que produce al final que tu cerebro se estimule, y que también pues puedas llegar a conseguir esa felicidad. Otra de las cosas que, por ejemplo, pues comentan autores como, por ejemplo, Séneca, al final lo que estamos haciendo es pues un pequeño repaso, ¿no?, a través de la historia de esos filósofos que comenta el libro, pues para poder entender un poco, ¿no?, que no para todo el mundo la felicidad es igual, que al final es un concepto distinto para cada persona, y que incluso pues a lo largo de la historia es posible que tú te puedas sentir identificado con un concepto más que con otro, y a partir de ahí pues, por ejemplo, Séneca hace digamos un balance a la hora de poder alcanzar la felicidad, que me quiero parar un poquito más, sobre todo porque se centra pues en el concepto de la ira, de cómo digamos no esperar nada
del entorno, de lo que te va sucediendo, es decir, de no sorprenderte, para que si algo no sucede como tú esperabas, pues que llegues a tener esa sensación, ¿no?, de incomodidad, de enfado, que al final hace pues que te perturbe y que realmente pues que sufras, ¿no? Porque es cierto que cuando tenemos unas expectativas de cualquier cosa y al final algo no sucede como nosotros esperábamos, pues es verdad que te produce esa sensación de malestar, como te decía, de ira. Y de hecho, pues una de las cosas que comenta pues este filósofo, este autor, es cómo reconocer, ¿no?, ese estado de ira para ser capaces incluso pues de mitigarlo dentro de lo posible. De hecho, pues quiero contarte un poquito lo que Séneca y digamos establecía, ¿no?, para poder identificar pues lo que sería ese proceso y que realmente pues que no tuvieras que llegar al extremo pues de confrontaciones con nadie, de poder pues pelearte, de poder que te afecte una situación de tal forma pues que al final te haga no conseguir ese estado de felicidad, ¿no? Por ejemplo, pues una de las cosas que comenta para reconocer la ira pues es pensar qué es lo que dispara esa ira, ¿no? Que una situación pues que te está provocando esa sensación de que te sube la temperatura, que se te acelera el corazón, reconocer cuál es la situación que te produce ira. Y de hecho, otra de las cosas pues digamos también se basa en reconocer qué es lo que más te suele provocar, ¿no?, esa sensación de ira, ¿no? Y entonces, siendo capaces de detectar pues cuál es una situación concreta y también pues cuáles situaciones te suelen provocar esa sensación, pues seremos capaces de reducir o intentar mitigar un poco pues que sea ese estado de explosión de lo que sería la ira. Y por ejemplo, pues el hecho de, no tomarte pues una decisión sin pensar, es decir, no llegar a tener la sensación de no puedo controlarlo y exploto. Digamos que lo que provoca y lo que propone también, este autor es el hecho de respirar hondo, es decir, de no actuar según sientes esa sensación, sino que directamente pues que seas capaz de tomarte unos segundos para poder respirar hondo, para poder canalizar un poco esa sensación y que realmente pues que llegue el momento en el que no tengas pues ese estado de explotar cuando te sucede esto, y que al final pues incluso aunque no tengas ganas, que sonrías y que por dentro seas capaz de autocontrolar esa sensación, ¿no? Entonces bueno, era algo que a mí me ha resultado curioso, porque pues que se asocie la felicidad pues a ese estado de no ira, incluso pues el hecho de reducir un poco, ¿no?, pues esa sensación que a mí también me pasa muchas veces, ¿no?, cuando nos surge pues, cualquier problema o una situación que no sabemos controlar y que pues poquito a poco te va haciendo vivir esa sensación, ¿no?, de explotar. Incluso pues al final no solamente tú no consigues esa felicidad, sino que también eres capaz de perjudicar pues a otras personas con tus actos, con tus palabras, ¿no? Entonces es algo en lo que quería también centrarme un poquito más, ¿no? Y bueno, siguiendo un poquito pues al final con todo esto, digamos que también Marco Aurelio te recomendaba un poco pues el hecho de anotar en un diario pues digamos las cosas que podías ir mejorando, siendo consciente de lo que vas haciendo, y que a partir de ahí pues que tú seas capaz de creer que eres más fuerte de lo que aparentemente pues puede parecer, y que realmente viendo pues un poco esas situaciones que tú puedes ir anotando en un diario, pues que seas capaz de canalizar un poco pues toda esa sensación que te aleje de la felicidad y que llegue también pues a hacerte sentir bien, ¿no? Que al final un poco es el objetivo de este libro, llegar a entender un poco pues la concepción de felicidad, ¿no?, para cada una de estas personas. Siguiendo un poquito también con lo que comenta el libro, pues digamos que hemos hecho un breve repaso de esos filósofos pues griegos y romanos. Otra fase de este libro te comenta también pues qué sería el concepto de felicidad para otro tipo de filósofos, por ejemplo los filósofos chinos, ¿no? Por ejemplo, pues menciona a varios, pues por ejemplo a Mencio, a Confucio, y quiero destacarte un poquito pues lo que más me ha llamado la atención de todos estos filósofos también. Por ejemplo, el hecho de Mencio, pues al final lo que quiere transmitir es el hecho de que describir tus cualidades, por ejemplo, pues anotando tus 4 mejores cualidades en un papel, pues puede hacer que seas capaz de ver cómo tú mismo, te valoras, la percepción que tú tienes de ti,
y que a partir de ahí, viendo un poquito, obviamente siendo realista, ¿no?, de la concepción que tienes de ti y anotando pues esas cualidades que tú consideras pues como mejores, que seas capaz de mejorarlo incluso, y que a partir de ahí pues también seas capaz de reconocer qué es lo que podrías mejorar más, y que tengas esa sensación pues de que puedes alcanzar la felicidad haciendo como una valoración de cómo te ves tú desde una perspectiva pues más desde fuera, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que mencionaba también pues es el hecho de cómo nosotros reaccionamos a las situaciones que nos van ocurriendo, el hecho de pues a veces reaccionamos de forma más emocional, a veces reaccionamos de otra forma más racional, y lo que quiere, digamos, mostrar este filósofo pues es el hecho de un concepto que se llama XI, le denomina XI y XI, y al final pues lo que quiere, digamos, transmitir con este concepto es que tenemos que reaccionar no desde un punto de vista emocional o desde un punto de vista racional, sino que podemos aunar en ese concepto llamado chi, digamos, pues lo que podemos sentir con la mente, con lo que sería el corazón, y poder pues tener un tipo de reacción, ¿no?, que te haga fortalecerte muchísimo más a la hora de poder alcanzar pues esa felicidad, simplemente pues viendo cómo nosotros somos capaces de reaccionar ante las situaciones cotidianas de la vida. Otro filósofo, como comentaba antes, es Confucio, a nivel de los filósofos chinos que muestra el libro. Y por ejemplo, pues algo que a mí me gusta, ¿no?, que cuando he leído he dicho, pues tiene razón, es el hecho de hacer las cosas de forma sencilla, es decir, de no estar pues buscando pues hábitos complejos que nos alejen un poco de esa zona de, digamos, pues de satisfacción, ¿no? Es decir, que pues imagínate, ¿no?, un niño cuando está jugando, pues al final no está pensando en nada más, sino que simplemente pues en lo que tiene delante es capaz de disfrutar y de hacer pues un poco pues lo que realmente quiere, ¿no?, en ese momento. Y al final pues incluso el hecho de nosotros llegar a, digamos, a programar pues ciertos hábitos que nos hagan cambiar poquito a poco a mejor, pues eso nos va a hacer que tengamos una sensación de felicidad mucho mayor, y que al final pues tengamos también pues incluso pequeños rituales, ¿no?, como decía este filósofo chino. Pues ¿para qué? Pues para que directamente tengamos una concepción de que la felicidad pues al final es un hábito, que podemos hacerlo sencillo, y que a partir de ahí pues tengamos cambios positivos que nos lleven a fluir, ¿no? Que no sea simplemente pues reaccionar de una forma digamos más dura, ¿no?, a la hora de poder pues enfrentar ciertas situaciones, sino que nos dejemos fluir, que en función de cómo vaya y de lo que pase, ¿no?, en nuestro entorno y en nuestro día a día, pues que seamos capaces también de adaptarnos un poco, ¿no?, a esas situaciones, y que realmente pues que tengamos esa sensación de felicidad. Y bueno, voy a pasar la hoja para que te pueda seguir contando pues lo relevante de este libro. Y bueno, hay otros filósofos como por ejemplo Zhuangzi, ¿vale? Al final no controlo mucho el chino, pero sí que pues bueno, este tipo de filósofos también pues tienen una concepción de lo que es la felicidad. Y por ejemplo este filósofo te cuenta lo que es el concepto del Wu Wei, ¿vale? El Wu Wei es el hecho de fluir, como te decía también, y como ya apuntaba el otro filósofo Confucio, el hecho de la espontaneidad, ¿no?, de adaptarte un poco a la situación, de abrazar el cambio, de disfrutar un poco pues de lo que sucede y no estar pensando pues en qué va a pasar, en qué no va a pasar, sino que simplemente pues que pase lo que pase, que tú reacciones de la mejor forma posible, de forma espontánea, y eso al final te va a ayudar muchísimo a que seas capaz también, ¿no?, de entender pues la felicidad de otra forma. Y es cierto que incluso pues saliendo un poquito de lo que es el libro, yo mismo, ¿no?, es verdad que lo puedo experimentar cuando fluyo un poquito más, cuando intento no preocuparme tanto, ¿no?, y simplemente pues adaptarme a la situación, ¿no? Al final lo que decía este filósofo, fluir cuando te tratas de hacer eso, pues es verdad, ¿no?, que las cosas van mucho mejor, que tienes esa sensación pues de más tranquilidad, de felicidad, ¿no?, dentro de lo que se pueda entender como felicidad. Y al final eso también hay que entrenarlo, es decir, que no se trata de que tengas que esforzarte en que te pase una cosa y que ya venga, pues lo dejo todo, me da igual, soy espontáneo, no. Digamos que tenemos que entrenar ese concepto
para que pues desde un punto de vista un poquito más racional, pues que sepamos que de la noche a la mañana pues al final hace falta un proceso, ¿no? Para poder llegar a adaptarte un poco, pues a abrazar el cambio y que también pues pueda fluir, ¿no? Como decía este autor. Por ejemplo, otra de las cosas que comentaba en este libro pues es el concepto de, yendo un poquito más avanzando en la historia, habla un poquito de los alquimistas, que los alquimistas al final pues digamos que eran personas pues que preparaban, ¿no? Ciertos pócimas para llegar a trabajar los metales, a poder tratarlos, y al final un poco hace como una pequeña analogía, ¿no? De lo que pues esas personas, ¿no? Esos alquimistas llegaban a hacer pues trabajando en esas pócimas que hacían, ¿no? Y digamos que lo que quiere la autora reflejar también es un poco pues la forma de hacer esas pócimas, ¿no? Para llegar nosotros con un conjunto pues de emociones, de sensaciones tanto mentales como físicas, llegar a descubrir un poco, ¿no? Pues cuáles son esas situaciones que nosotros podemos controlar y al final potenciar lo positivo, trabajar un poco pues con cómo mejorar lo negativo, pero llegar a potenciar pues esa parte buena, y que a partir de ahí pues que tengamos también nosotros como un pequeño laboratorio interior, así como los alquimistas tenían pues su propio laboratorio donde preparaban pues esas pócimas, ¿no? Con varias especias y demás. ¿Para qué? Pues para llegar a sacar provecho, ¿no? Y poder llegar a potenciar pues esa parte que nos va a hacer pues que tengamos como una conexión tanto con nuestra parte física, con nuestra parte mental y con nuestra parte espiritual. Al final digamos que el hecho de conocer un poco pues cómo somos en todas esas partes nos va a llevar a romper con ciertas creencias, a controlar un poco pues ese subconsciente, ¿no? Que al final pues incluso en el libro llama sombra, que siempre va a estar ahí, y que si nosotros somos capaces de tratar pues con esa pócima, ¿no? En nuestro laboratorio interior, de tanto trabajar la parte física, mental y espiritual, pues que seamos capaces de, como te decía, potenciar lo bueno y llegar a pues no dejarte llevar por ese subconsciente, ¿no? Que tenemos pues con creencias ya muy arraigadas. Una vez comentado esta parte del libro, en la que se trata pues de dejar un poco constancia de todas las visiones que pues en la antigüedad pues se tenía de este concepto de felicidad, ahora quiero contarte pues otra segunda parte, por así decirlo, que tiene el libro, y es una parte en la que te muestra cómo, dependiendo de la zona en la que te encuentres, pues vas a llegar a tener un concepto de felicidad u otro, y al final es algo curioso y quiero contarte para que entiendas un poco pues que dependiendo de la zona del mundo en la que te encuentres, pues posiblemente se tenga como un concepto más arraigado de felicidad, y en otras zonas pues un concepto diferente, ¿no? Por ejemplo, en países como Mongolia, pues el hecho de la felicidad se concibe como el hecho de unión, el hecho de familia, el potenciar pues las celebraciones en familia, es lo que marca como ese concepto, estándar de felicidad. Y al final pues el potenciar todo eso, ¿no? Las reuniones familiares, el hecho de darle importancia a tus seres queridos, pues en Mongolia, por ejemplo, es un concepto que se tiene como potencial de lo que sería la felicidad, ¿no? Por ejemplo, en otras zonas como el Tíbet, pues el hecho de conectar con el mundo, con las sensaciones de lo que te rodea, de apreciar, por ejemplo, pues el sentarte pues en una cascada, escuchar el ruido del agua caer, es decir, ser capaces de conectar con el mundo, pues te va a llevar a tener esa sensación de felicidad. De hecho, imagínate, ¿no? El estar pues ahora mismo en un paisaje súper verde, en el que simplemente pues te sientas a contemplarlo y que pues te deja llevar un poco pues por el ruido de, como te decía, del agua, de pájaros sonando. Al final, digamos que ese concepto también se puede relacionar un poco con el hecho de sentirse tranquilo, ¿no? De la ausencia del estrés, pues es lo que, por ejemplo, en el Tíbet le dan como prioridad, o esa importancia, ¿no? Tienen ese concepto de lo que puede ser la felicidad. Por ejemplo, en otras zonas también, pues por ejemplo en Tailandia, digamos que una de las cosas que tienen como concepto de felicidad es el hecho de reprimir las emociones negativas, es decir, de dejar ir un poco pues todas esas cosas negativas, el no preocuparse por lo que te ha sucedido. Si por ejemplo pues imagínate que has pasado una mala situación, en no estar siempre pensando
que esa mala situación pues a lo mejor la podrías haber solucionado si hubieses actuado de otra forma, el tener pues un poco la sensación de que no hay que estar pensando siempre en el pasado, sino dejarte un poco llevar y al final pasar página, ¿no? El hecho de hacer esa valoración, ¿no? De no preocuparte por el pasado y simplemente pues centrarte un poquito más en el presente, te va a llevar a que pongas como ese piloto automático, ese modo de no pasa nada, no voy a estar pensando en lo que anteriormente no me salió bien, y que también pueda llegar a alcanzar pues ese concepto de felicidad. Otro de los países que comenta pues en este libro, en Felices, de Elsa Punset, es cómo conciben la felicidad en China. Por ejemplo, pues es curioso, ¿no? Porque te comenta que la felicidad pues la conciben como con el hecho de la respiración, digamos que se centran un poco en llevar la respiración a la captación de olores, sobre todo te habla de la respiración por la nariz para que seas capaz de percibir un poco, ¿no? Pues imagínate pues cuando olías unas tostadas por la mañana que hacía tu madre, o el olor a bizcocho, por ejemplo, o esa sensación de estar en un sitio que huele bien y que ya te produce una sensación placentera, pues al final en China digamos que es como ese concepto de felicidad, pues es lo que se tiene como potenciador, ¿no? de ese concepto en general. Y es curioso, ¿no? Que es cierto también que se puede dar, que se da, y para muchas personas, pues, por ejemplo, en China, pues se tiene este concepto de felicidad como eso, ¿no? La percepción a través de la respiración por la nariz de ciertos olores que te producen una sensación placentera. Otros países, como por ejemplo, pues en India, te marcan el concepto de felicidad como la meditación, y además, pues es algo que en esos países, pues se tiene como muy arraigado, ¿no? Y al final pues consiste en eso, ¿no? En comprender un poco la mente, en llegar a calmar el estrés, a tomarte ese tiempo para ti, para reflexionar, para no pensar en esos sentimientos negativos, ¿no? Y que también seas capaz de evadirte un poco, y al final el hecho de meditar, pues en India lo tienen como ese concepto más potenciador de la felicidad. Yendo un poquito más, pues ya digamos a otras zonas, por ejemplo en Australia, pues el hecho de ser autónomo, es decir, de no depender de nadie, de conseguir pues un poco esa madurez, por ejemplo, pues cuando te independizas o cuando llegas a conseguir pues un éxito a nivel profesional, el hecho de, digamos, tener una vida realizada, pues es un concepto que en Australia se toma como potenciador de la felicidad. Y es curioso, ¿no? Que para esta región, pues el hecho de digamos, tener ya un poco pues esa sensación de la vida próspera, pues es lo que se toma como potenciador de la felicidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues el hecho de agradecer, por ejemplo, con la acción de gracias, cuando se juntan todos en en ese momento, ¿no? En esa fecha señalada, para agradecer un poco pues por todos los alimentos que toman en esa fecha concreta. Por ejemplo, en Reino Unido, pues hay otro concepto potenciador de la felicidad que se simboliza con cuidar de tu jardín, que al final quiere decir que si tú eres capaz de cuidar pues de tu propio entorno, de lo que tu propia vida pues te va generando, al final te va a provocar esa sensación de serenidad, de que si eres capaz de cuidar de lo que te rodea, pues vas a ser capaz de afrontar cualquier cosa externa, ¿no? Que no sea directamente con una responsabilidad tuya. Y que a partir de ahí, pues bueno, es como un viaje, ¿no? Por todas esas regiones en las que cada una tiene pues ese concepto de felicidad que posiblemente pues pueda identificarse contigo. En otros casos pues a lo mejor sea un poquito más abstracto, pero bueno, al final, sobre todo, para concluir un poco con este resumen de Felices, de Elsa Punset, te hace una pequeña, digamos, historia, ¿no? De lo que llama el viaje del héroe, que al final quiere reflejar pues el hecho de que todos pasamos por muchísimas etapas en nuestra vida que nos hacen pues aprender pues a lo que, digamos, pues es bueno en cierto modo, a lo que, digamos, en otro sentido pues nos ha hecho caer y nos ha ayudado a levantarnos. Al final, el hecho de adaptarnos a las situaciones pues hace que seamos capaces de ir poquito a poco prosperando y que vayamos alcanzando ese concepto de felicidad. Y sobre todo, que no se trata de un concepto concreto en el que es un camino, que aquí está la felicidad y aquí no eres feliz, sino que se trata de
valorar un poco todo el proceso de nuestra vida. Al final es como un viaje que te hace pues que seas capaz de ir aprendiendo poquito a poco, de tener un poco pues esa sensación de, sobre todo, no paralizarte cuando tienes una situación negativa y que poco a poco has ido prosperando según todo lo que te ha ido ocurriendo en tu vida. Y que también pues tengas esa sensación de que no es un concepto y que no se tiene que conseguir, o que cuando consigas una cosa concreta, ya sea material, por ejemplo, pues yo que sé, me he comprado un coche, ya soy feliz. El concepto de felicidad es un viaje completo, es un camino que va a tener altibajos, y que simplemente pues siendo capaz de llegar a comprender y ser consciente de cuándo esos momentos te producen esa sensación de satisfacción y poder potenciarlo, pues te va a ayudar a que todo ese viaje, de lo que denomina viaje del héroe, pues sea un viaje lo más placentero posible, ¿no? Que no se trate de simplemente pues limitarse a momentos concretos en los que pues simplemente por haber conseguido un pequeño logro, como decía, puede ser pues un logro material o un logro a nivel pues emocional, que ya tengas esa sensación, ¿no?, de que la felicidad solamente está en ese momento, sino que al final seas capaz de apreciar un poco todo el viaje completo. Y para finalizar un poco también con este libro, con Felices del Sapunset, una de las cosas que, digamos, pues te va contando ya como parte final de lo que sería este libro, es la concepción pues que filósofos más actuales le dan a esa percepción de la felicidad, ¿no? Por ejemplo, pues algunos como Seligman te dice pues que el hecho de tener pues una buena vida se trata de combinar esos placeres, ¿no? Que como contábamos antes, en filósofos más antiguos también tenían esa sensación de placer, pero no dejarse llevar por los placeres malos, ¿no? Como decíamos, un poco que te hacían evadirte de la realidad, y tener un poco pues ese concepto de que tanto la parte mental como la parte física pues es lo que te hace que tengas esa sensación de placer, esa sensación de felicidad, y que al final pues seas capaz de descubrir tus propias fortalezas, ¿no? Que seas capaz de llegar a ese punto en el que aprecias lo que tienes, que sabes cómo reaccionar ante situaciones adversas, y que dentro de todas ese cúmulo de situaciones pues que llegues a ese momento en el que puedas apreciar todo eso. Y bueno, otros autores más actuales, como por ejemplo Rachel Garbon, pues te dice que digamos que una de las cosas que te va a ayudar a tener ese concepto de felicidad es el hecho de contribuir un poco al mundo, ¿no? De mostrar un poco pues tu conocimiento, de poder ayudar en cierta manera, por ejemplo, como hacemos nosotros, ¿no? Mostrándote pues los libros que vamos leyendo con estos resúmenes completos, y que también tengas esa sensación de que pues la felicidad es poder ayudar a otras personas, de tener esa sensación interna, como tengo yo ahora mismo contigo, de poder estar contándote este resumen, y que también pues seas capaz de poder entender, pues de poder vivirlo como si te lo hubieras leído. Y bueno, pues un poco para concluir con este libro, con Felices del Sapunset, pues me gustaría darte un pequeño mensaje, y al final pues puedes encontrar la felicidad en un montón de sitios, no te puedes centrar en pues momentos puntuales. Al final es posible que te dejes llevar por momentos más materiales, pero lo más importante de todo pues es que sepas disfrutar un poco de todo el viaje, de lo que sería pues todo este camino, que al final pues vida solo hay una, hay que disfrutarla, y siendo conscientes de que podemos exprimir al máximo ciertos momentos e incluso saber reaccionar a ciertas situaciones, pues nos va a ayudar a que tengamos esa sensación de que nuestro viaje ha sido lo más placentero posible. Al final tu historia la escribes tú, y siendo capaz de poder valorar un poco pues no solamente cómo tú reaccionas ante ciertas situaciones, sino también cómo puedes influir en los demás, digamos que te va a ayudar mucho más, ¿no? A que seas pues consciente de lo que has podido aportarte a ti, de lo que has podido aportar a los demás, y al final un poco pues esa sensación también como de amor un poco a todo, pues te va a ayudar a que consigas esa noción de felicidad. Como decíamos, no se tiene que centrar en un concepto concreto, en un momento concreto. Al final pues valora un poco todo ese viaje, y bueno, espero que te haya servido este resumen, espero que te haya gustado. Voy a estar acompañándote en muchos más resúmenes. Al final lo que quiero mostrarte con esto es que puedes llegar a comprender un libro pues en muy poquito tiempo, que puedes disfrutarlo, que puedes vivirlo, y que incluso pues dependiendo de la complejidad que tenga cada libro, pues al final vas a ser tú la persona, ¿no?, que va a poder valorar pues el tiempo que puedas dedicarle.
Y bueno, espero que te haya servido, espero que te haya gustado y nos veremos en próximos resúmenes. Un abrazo enorme. Quiero compartir contigo algo de lo que muy poca gente es consciente y para ello voy a pedirte que durante un segundo te remontes a cuando eras pequeño. Por ejemplo, aquellas primeras palabras que empezaste a decir, aquellos primeros pasos que empezaste a dar. ¿Cómo ha cambiado todo, verdad? Ahora mismo eres capaz de hablar, de charlar, de conversar, de debatir, de expresar tu opinión, algo que al principio no eras capaz de hacer. Ahora eres capaz de correr, de trotar, de hacer ejercicio, de saltar, algo que al principio, evidentemente, no eras capaz de hacer. ¿Por qué? Porque has evolucionado, has crecido, tu capacidad a nivel físico ha mejorado, tu cerebro ha mejorado, todo ha cambiado. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la lectura? ¿Por qué sigues leyendo exactamente igual que cuando empezaste a leer? ¿Por qué sigues leyendo, reteniendo y comprendiendo con la misma capacidad que cuando tenías 5 o 6 años? Tu cerebro ha cambiado, tú has cambiado, tienes mucha más capacidad, sin duda, de la que te puedes imaginar.